Buenas tardes, maestro. Disculpe, ¿me puede mencionar su nombre? Juan Antonio Abanto Rodríguez, coordinador regional de la libertad del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS. ¿Me podría mencionar qué requisitos para pertenecer acá a esta comunidad? El CONADIS es un organismo rector en el tema de discapacidad a nivel nacional y que está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es el organismo que está encargado de acreditar a las personas con discapacidad en forma general, con un carnet de resolución. Luego que los acredita, tratamos de brindarles acceso a algunos beneficios, algunos servicios que les permita tener derecho a estudiar, a capacitarse, a tener derecho a la salud, a la educación, al empleo, ver el tema de accesibilidad, que se desplacen con facilidad. Son algunas de las funciones que realiza el CONADIS. Me comentaron que hay discriminación a las personas que no tienen profesión, y los que sí tienen profesión sí les dan el respaldo. Bueno, el CONADIS, como le mencioné, acredita a todos sin excepción, a toda persona que tiene algún tipo de deficiencia física, sensorial, intelectual o mental. El CONADIS los acredita si traen el certificado de discapacidad con carnet de resolución. Ahora, en el tema del empleo, no es que brindemos únicamente a nosotros ayuda o apoyo a personas con discapacidad profesionales o técnicos, no, sino que son ellos los que van a tener mayores posibilidades ahora en una sociedad competitiva que exige cierta capacitación. Les van a dar quizás prioridad a ellos, o ellos van a cumplir con el perfil que requieren las empresas o las instituciones, que tengan cierta capacitación, sea técnica o profesional. Claro, quien no ha estudiado, igual sucede en las personas que no tienen discapacidad, si no tienen estudios, no van a tener mucha posibilidad de hacer un trabajo, igual en las personas con discapacidad. Por eso lo ideal es que ellos se esfuercen, la familia se comprometa a que puedan estudiar, puedan capacitarse, para tener mayores posibilidades de acceder a un empleo. ¿Y usted como persona qué piensa o siente sobre la discriminación laboral entre las empresas? Mire, en el caso de las personas con discapacidad existe nuestra ley 29973, que establece algunas acciones para promover el empleo en el sector de las personas con discapacidad. Por ejemplo, establece una bonificación, que las personas que concursen a un concurso público para hacer un trabajo se les da una bonificación cuando obtengan un puntaje aprobatorio final del 15% de su puntaje. Se da incentivos tributarios a las empresas. También a las empresas públicas se les obliga a que contraten un 5% de trabajadores con discapacidad, y a las privadas un 3% que contraten como trabajadores con discapacidad. Hay algunas acciones que nuestra ley ha promulgado para incentivar el empleo en las personas con discapacidad. Pero el tema hoy no es tanto la discriminación, sino que todavía los empresarios, los directores de las instituciones piensan que las personas con discapacidad no tienen capacidades o habilidades para desarrollarse en un trabajo, y por eso es que no les brindan oportunidades. Lo que acá nosotros tratamos de promover en coordinación con otras entidades es de sensibilizar a los empresarios, hacerles conocer que la persona con discapacidad, una vez que está capacitada y rehabilitada, puede desarrollar un trabajo. El tema es eso. Nosotros tenemos que marcar más en el tema de sensibilización a los empresarios y las autoridades, para que conozcan que una persona con discapacidad tiene habilidades y puede desarrollar un trabajo. Y también, como le digo, complementariamente eso es a la familia, a la misma persona con discapacidad debe entender que tienen que capacitarse. Creo que mejorando esas condiciones ya no va a haber mayores oportunidades para la persona con discapacidad, y no se va a visualizar una aparente discriminación hacia ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que oye usted sobre las personas, sobre ellos, sobre ese sector que piensan que son discriminados las personas? Como le voy a repetir, definitivamente todavía no hay una buena respuesta de parte de los empresarios o de parte de los directores o gerentes de instituciones públicas. No hay mucha apertura todavía, pero yo considero que es más por el desconocimiento, en el sentido que no tienen la información que una persona con discapacidad capacitada y rehabilitada puede desarrollar un trabajo, sino que ellos tienen el concepto que una persona con discapacidad va a ser una carga para ellos, ¿no? Les va a significar mayor esfuerzo para ellos, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que hoy día todavía se tiene, que piensan que todavía no puede desempeñar un trabajo a la persona con discapacidad. Lo reitero, el tema es de que la persona con discapacidad, nosotros por eso nos esforzamos a hacer cursos de capacitación de computación, de buscarle becas en algunas entidades, de promover que ingresen a las universidades. Hoy las universidades tienen aperturadas y reservadas vacantes para personas con discapacidad. El tema es que ellos tienen que
buscar el apoyo de instituciones para que ellos puedan estudiar y puedan capacitarse y puedan hacer estos trabajos, ¿no? ¿Y qué es lo que ve ya una vez respaldado a las personas que vienen acá a buscar el apoyo sobre esas personas que necesitan de realmente seguir adelante? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué percibe? De parte de ellos hay mucha incredulidad, piensan que no se les va a dar oportunidades, ¿no? Como le digo, se está haciendo inserción, pero es mínima, ¿no? Hay una inserción mínima. Incluso hay una entidad que, ojalá puedan visitarlo, el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa de empleo para personas con discapacidad. Ellos también contribuyen con nosotros en el tema del empleo para personas con discapacidad. Pero les repito que no hay todavía mucha apertura, todavía hay mucha, que te digo, reticencia de parte de los empleadores a contratar personas con discapacidad. Es un proceso que tenemos que ir coordinando con diferentes instancias, con universidades, con medios de comunicación, hacer cambiar ese concepto, hacer que la persona con discapacidad, que lo identifican como una persona incapaz, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que dicen ustedes por el respaldo que dan a las personas? ¿Cómo promueven también ustedes? Como te vuelvo a repetir, capacitando, tratando de formar por capacitarlos, hacer entender a la familia que ellos no pueden estar, tienen que esforzar en darle oportunidades de estudio, de capacitación. O sea, no basta que existan los artículos de la ley que promueven el empleo de personas con discapacidad, sino también tenemos que estar capacitados, tenemos que estudiar, significa mucho esfuerzo porque hay universidades, institutos que no son accesibles, que no, las currículas, los profesores no están, que te digo, capacitados para tener una persona ciega, una persona sorda, a una persona no accesible para una persona en silla de ruedas. Hay muchas dificultades, pero de todas maneras tenemos que esforzarnos a las personas con discapacidad, porque te vuelvo a repetir, para estudiar. No tener una carrera técnica o profesional va a ser muy difícil. Si una persona sin discapacidad tiene esas dificultades, igual va a ser para otro, o peor, va a complicar nuestra educación en el aspecto laboral a las personas con discapacidad. Por eso te vuelvo a indicar que es la persona con discapacidad, la familia, tenemos que contribuir en la educación de la persona con discapacidad. Y a partir de ahí, hacer cumplir lo que establece la ley acerca del empleo de la persona con discapacidad. Y las personas que no tienen conocimientos de esto, Claro. ¿cómo Claro. para que se enteren de este proyecto De la institución. Ajá. Claro, la institución está constituida acá en La Libertad del 2006. El tema es de que los medios de comunicación, las universidades tendrían que promover la existencia de institución, hacer conocer que existe esta institución, que pueden ser las personas con discapacidad para, como te voy a repetir, acreditarlas y a partir de ellos pueden acceder a todos los beneficios que establece la ley, ¿no? Recalcando sobre las empresas que, si es que no acatan a la ley que se respaldó al Estado, ¿quiénes son esas personas que supervisan esa prioridad? En el tema del empleo, Claro. en entidades privadas es la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y para las empresas públicas es el Ministerio de Trabajo. Esas dos entidades están encargadas de supervisar y fiscalizar que se cumple el tema de la cuota de empleo, del trabajo de personas con discapacidad. ¿Y cuánto sería la multa si es que no acatan? En nuestra ley está considerada infracciones leves, graves y muy graves, y esa está considerada como una infracción muy grave, que está más o menos de 10 a 20 UITs. Sí. ¿También podría comentar personalmente usted sufre de una discapacidad? Tengo discapacidad visual. Sí. Sí. También, ¿cómo fue su desarrollo aquí? ¿Cómo empezó aquí en este lugar? Bueno, yo tengo una discapacidad visual que se generó a partir cuando estaba cursando la carrera de Derecho. Logré superar las dificultades que había en ese tiempo gracias al apoyo de los compañeros de estudio, pude combinar la carrera. Bueno, como te voy a indicar, tener una carrera profesional es más fácil, uno tiene oportunidades laborales, ¿no? Claro. Yo tenía la formación de abogado, hubo una convocatoria, postulé y logré hacer este empleo. Pero todos no tienen esta posibilidad, como te voy a indicar. Tuve la suerte, como digo, que la profesión la quería cuando estaba estudiando, la dificultad visual. Bueno, ya gracias a compañeros, incluso ahora la tecnología ayuda muchísimo. Hay programas lectores de pantalla en las computadoras, tienen mayores facilidades ahora por estudiar. Lo esencial acá es capacitarte, como te voy a decir. Hubo una convocatoria, participé en el concurso y logré acceder a este empleo, ¿no? Igual el amigo que está acá, tiene silla de ruedas, es asistente acá, participó en una convocatoria y logró ingresar a trabajar, ¿no? Y una vez concretado ya todo el trabajo para las personas que vienen acá, ya consiguen trabajo,
¿Qué logros cuál es el logro, mejor dicho, su visión de acá de la entidad? Eh, Mira, nosotros, si bien es cierto, tenemos una cobertura regional, nosotros trabajamos fundamentalmente, como es nuestra jurisdicción es a nivel de la región La Libertad, pero nosotros somos dos personas con dificultades, con discapacidad. No tenemos muchos recursos, por supuesto, pero nosotros, lo más importante nosotros es tratar de que en todos los gobiernos locales creen las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad. Todos los gobiernos distritales y provinciales deben crear estas oficinas para que en sus distritos o provincias creen estas oficinas de atención a las personas con discapacidad de su zona. Cuando logremos concretar quizás el 100% de estas oficinas, vamos a poder un poco tener la satisfacción de decir que ya todas las personas con discapacidad van a poder ser atendidas en cada uno de sus lugares, ¿no? Estas oficinas le brindarían orientación, le brindarían información, asistencia técnica, estimularían a la familia, comprometerían a las autoridades de su zona, y así las personas con discapacidad en algunos lugares van a lograr una mejor atención, van a poder acceder a beneficios y servicios que tienen hoy en día, ¿no? Y como una primera persona para usted, ¿se puede decir que cumplió todos sus objetivos? A nivel personal, quizás, ¿no? Tener una ocupación, una familia, es parte del desarrollo personal de cada familia. Pero a nivel profesional todavía hay mucho por recorrer, mucho por mejorar en el tema de la atención, en este caso del servicio que brinda nuestra institución. Falta muchísimo por hacer todavía, el tema del empleo, el tema de la accesibilidad, el tema de que todos tengan derecho a la educación, que accedan a los programas sociales. Hay muchísimo por hacer todavía en el tema profesional, ¿no? Por último, ya para finalizar la entrevista, ¿qué le diría a todas las personas que todavía tienen esa mentalidad de no surgir adelante, ya que posee cualquier discapacidad que tenga? Bueno, el tema quizás habría que verlo a nivel personal, particular, ¿no? De que quizás muchos... el principal compromiso es del Estado de brindar todas las posibilidades a las personas sin excepción, establecer políticas públicas para que todos tengan el mismo derecho de poder estudiar, poder acceder a programas sociales, poder capacitarse, poder trabajar. Pero lamentablemente esas políticas públicas todavía no llegan en pleno para todos, ¿no? Entonces acá lo que compromete es que la familia trate de estimular, de rehabilitar a su familiar con discapacidad. Y la persona con discapacidad debería también estimularse, bueno, viendo otras personas que no van a superarse, que a algunos les es más difícil porque no tienen los recursos, los presupuestos, ¿no? Pero con el esfuerzo y sacrificio creo que ellos van a poder estudiar discapacidad, que es la única manera o es el instrumento fundamental para cualquier persona, sea con o sin discapacidad. El estudio y la capacitación es el instrumento que te da mayores posibilidades de insertarse en la comunidad. Si tú sin estudios, sin discapacidad, sin estudios, te es difícil. Imagínate una persona con discapacidad sin estudios, es más complicado. Entonces lo fundamental, nosotros alentamos y motivamos que la persona con discapacidad estudie y se capacite, ¿no? Bueno, en los casos que pudieran hacerlo, porque en otros casos de discapacidad severa que, bueno, ahí ya el Estado tendría que asumir una responsabilidad con respecto a ellos, ¿no?